¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En este viernes vamos a arrancar ya Atlántico, noticias con la mirada puesta en Tokio. Han comenzado oficialmente los Juegos Olímpicos con una ceremonia inaugural diferente, sin apenas público y con la capital japonesa en estado de emergencia. Aún así, la cita del deporte mundial va a centrar la atención del mundo las próximas semanas. Pues la cita olímpica ha arrancado hoy de forma oficial, con muchas dudas entre la población japonesa. Buena parte de la opinión pública está en contra de los Juegos por el temor al aumento de contagios que puede suponer, pero el espíritu olímpico, aseguran los deportistas, va a superar los obstáculos. Está teniendo lugar esa ceremonia espectacular que ha dado la bienvenida a los Juegos marcados, como todo, por los efectos de la pandemia. Y Sí, arrancan ya de forma oficial esos Juegos Olímpicos conocidos como las Olimpiadas de la pandemia, completamente diferentes a las Olimpiadas de otros años, como bien dice, sin público, con mucha mascarilla. Los participantes esperan que la pandemia no apague la llama. Y aquí en Canarias se vuelve a marcar un récord en la historia de la pandemia. 914 personas se contagiaron en las 24 horas en ayer. Nos referimos en las islas y lo único positivo es que no hubo que lamentar fallecidos. Todas las islas, salvo Fuerteventura y El Hierro, van a aumentar de nivel. En Tenerife se pasa al nivel 4, eso sí con modificaciones. Y la más importante, la obligatoriedad de que los mayores de 18 presenten un certificado de vacunación para entrar a interiores de algunos establecimientos. Por cierto, los cambios se harán efectivos todos el próximo lunes. Y más cuestiones que abordamos hoy, la comunidad internacional que sigue muy pendiente de las consecuencias que pueden conllevar las protestas de Cuba de hace 10 días. Estados Unidos ya ha anunciado sanciones por presuntos delitos contra los derechos humanos, pero el gobierno cubano asegura que son informaciones infundadas. Y la gravísima situación económica que se vive en Centroamérica vuelve a colocar a esa parte del continente en uno de los más castigados por la pobreza, pues con graves problemas. Países como Honduras, Guatemala o El Salvador sufren de nuevo hambre. 50 millones de habitantes padecen inseguridad alimentaria grave. Bueno, ya saben, cambios de niveles aquí en las islas, el más significativo el de Tenerife, que pasa a nivel 4. Gran Canaria y La Palma se situarán en nivel 3, nivel en el que se mantiene Fuerteventura. La Gomera y Lanzarote aumentan, su nivel de alerta pasan al 2, mientras que El Hierro se mantiene en el 1. Los cambios de nivel se harán efectivos todos a partir de la publicación, a partir del próximo lunes. Bueno, y hay muchos países que exigirán el pasaporte COVID para acceder a los espacios públicos. Francia ha anunciado que lo va a pedir, también en el transporte público. Y aquí en Canarias, Tenerife será la primera isla en la que va a tener que enseñarse esa prueba en los interiores, a partir, como decíamos, de la semana que viene. Marta Rodríguez. Sí, a partir del lunes todas las personas mayores de 18 años deberán presentar un certificado COVID o una prueba de estar libres de la enfermedad en los interiores de los locales de restauración, también locales deportivos y culturales. Había mucha expectación por saber si el nivel 4 podría acarrear también un cierre de toda la actividad no esencial a las 6 de la tarde, pero de momento el gobierno prefiere mantener los horarios normales tal y como estaban para mantener la economía lo menos afectada posible. Tampoco se tocan de momento los aforos, que se mantienen igual que en el nivel 3. Y aquí en la isla del Hierro se mantiene el nivel 1. Además, se ha conocido que este jueves se lograba el 70% de la población inmunizada en la isla. Esto quiere decir que esas personas ya han recibido las 2 dosis. Se traduce en 7.109 personas. Una gran noticia, pero no hay que bajar la guardia. Hay que seguir manteniendo las medidas preventivas y las medidas sanitarias en la isla del Meridiano. Mientras la campaña de vacunación sigue adelante, esto es clave, más de 25 millones de personas ya tienen la pauta completa. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que cuando se consiga la inmunidad de grupo probablemente va a haber que pensar en un refuerzo, en una tercera dosis. Confirma que el Gobierno ya está trabajando en esto.
Ya hemos suscrito contratos con Pfizer y por el caso de España, con Pfizer por importe de 1.800 millones para el 22 y el 23. Estamos hablando de tercera dosis o booster, que es como se le llama, y en el caso de Moderna en torno a 480 y algo millones para el 22 y para el 23. Por tanto, sí, lo que habrá que determinar es cuándo. La viróloga e inmunóloga Margarita del Val ha advertido de que va a haber muchos brotes silenciosos además, que serán muy difíciles de detectar por contagios asintomáticos entre la población ya vacunada. También ha destacado la necesidad de investigar sobre las secuelas que pueda dejar la COVID entre los más jóvenes. Y ahora lo que hace falta es que empecemos a conocer cuáles son las secuelas que tienen las personas más jóvenes, cuánto duran, cómo de graves son, cómo de intensas, imposibilitan tu vida diaria, no lo hacen, qué riesgo tienen, para que avance lo más rápidamente la vacunación, para que avance lo más rápidamente el conocimiento y para que nos sigamos defendiendo del virus como sociedad. Esperamos además que aunque haya aumento de casos, sea un indicador relativamente malo, porque va a haber muchos brotes que van a ser silenciosos, totales. El Servicio Canario de Salud, hablando de vacunas, insiste en pedir a todos precisamente eso, que nos vacunemos. Proponen otra cita de vacunaciones masivas, precisamente sin cita para los más jóvenes. Va a ser mañana sábado cuando podrán vacunarse los mayores de 16 años en el pabellón de Los Llanos en La Palma y en el Palacio de Congresos de Puerto del Rosario en Fuerteventura. En Tenerife y en Gran Canaria, sábado y domingo, en varios lugares de cada isla, podrán vacunarse, ya decimos, sin cita los mayores de 18 años. Mayores de 16 años tenemos este fin de semana llamamiento sábado La Palma y Fuerteventura. En La Palma en la localidad, en el municipio de El Paso, de 9 a 5 de la tarde, y en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, de 9 a 1:30 de la tarde. Por primera vez, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, para mayores de 18 años. En Gran Canaria tendremos varios puntos. En la isla de Tenerife estaremos en el Santiago Martín el sábado y el domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Bueno, vamos con la noticia del día, que está en Japón, en Tokio, donde han comenzado ya de forma oficial los Juegos Olímpicos con un año de retraso, con muchísimos inconvenientes. Isiar. Sí, Marta, unos Juegos Olímpicos completamente diferentes a como los conocíamos y conocidos este año como las Olimpiadas de la pandemia. En un estadio con una capacidad para más de 68.000 personas, no hay nada de público, está completamente vacío. Los únicos invitados, alrededor de 1.000, pues son los altos cargos de los propios comités olímpicos de cada país. También destacable la presencia de Jill Biden, la primera dama estadounidense, y la actuación, como no, de uno de nuestros artistas más internacionales, Alejandro Sanz. Lo que sí está llena de mascarillas, también efectos visuales, ya que es un evento pensado para seguirse desde casa y ser retransmitido a través de las televisiones. En cuanto a la situación de la pandemia, Japón ha declarado el estado de emergencia. Son más de 80 casos los positivos que rodean las Olimpiadas y 206 países participantes tras la baja de Guinea por la evolución al alza de la pandemia. Eso sí, todos los participantes tienen un mismo deseo, y es que la pandemia no apague la llama olímpica. Bueno, pues son unos Juegos Olímpicos que han comenzado en medio y han visto de unas circunstancias más que complicadas para el país, que tiene además a su capital en estado de emergencia. Vamos a hablar con Gemma Galvez, es tinerfeña, pero vive en Japón desde hace ya unos 4 años, en la prefectura de Yamaguchi en concreto. Gemma, un placer saludarte de nuevo desde Canarias, a una tinerfeña ahí en Japón. Un placer volver a hablar con ustedes. Bueno, ¿qué repercusión está teniendo estos Juegos, esta ceremonia de inauguración, por ejemplo, en esa zona en la que vives, en Yamaguchi? Pues bueno, en Yamaguchi la verdad es que es una pena, porque como somos región anfitriona de España, teníamos incluso pensado al principio desde la prefectura, el gobierno regional, poner pantallas para visionado público, ¿no?, para disfrutar todos, pues, los ciudadanos, ¿no?, y apoyar a los equipos españoles, pero desgraciadamente con la pandemia lo hemos tenido que dejar, ¿no? Sin embargo, por otra parte, el ayuntamiento de la ciudad de Yamaguchi es sede de concentración deportiva de los nadadores españoles. Hasta hace 2 días estuvo la primera tanda de nadadores españoles aquí, y ahora están las nadadoras de natación artística aquí entrenando en Yamaguchi. Entonces, bueno, pues los ciudadanos les han dejado mensajes de apoyo en la piscina donde están practicando, y de hecho mañana las van a ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Yamaguchi entrenando directamente en la piscina. Así que bueno, pues ahora nos hemos quedado así, ¿no? En un principio queríamos acercar
pues no, Japón quería acercar sus diferentes ciudades a los diferentes países que salían en las Olimpiadas y ahora pues tenemos esta situación que bueno, ha sido una serie de eventos desafortunados, me temo. Efectivamente, y que ha obligado a adaptarse a todo, hasta estos Juegos Olímpicos, para empezar, que se llaman 2020 y están celebrándose en 2021. Es verdad que la población japonesa ha estado un tanto alarmada por lo que puede suponer esta llegada de tantísimas personas de otros países y que los Juegos Olímpicos estuvieron casi a punto de suspenderse, pero se ha seguido adelante, pero no está demasiado de acuerdo la población en general, ¿no? Pues sí que se ha visto cierto descontento entre la población, se ha visto a personas incluso manifestándose en contra de ella. En Yamaguchi, bueno, como estamos bastante lejos de Tokio, no ha sido como un movimiento pues tan marcado, ¿no? Pero desde luego pues hay muchas personas que pues efectivamente piensan que con las circunstancias que se están dando ahora, pues ahora mismo con la pandemia, pues no es lo ideal, ¿no? Pero bueno, lo que es las diferentes ciudades de Japón que están siendo ciudades y regiones anfitrionas, la verdad es que han hecho un esfuerzo hercúleo para poder pues ser sede de concentración de diferentes equipos de diferentes países y están pues utilizando todos sus esfuerzos para poder tenerlos en este modo de burbuja, ¿no? En este modo de entrenamiento en el que solo pueden estar en contacto entre ellos mismos y las personas organizadoras, así que bueno, pues como comentábamos antes, pues está haciendo lo que se puede y la opinión pública, pues bueno, pues va a ser... Lo más importante va a ser cómo termina todo, ¿no? Efectivamente, ha habido que tirar de imaginación. Ya en la otra ocasión que hablábamos con Gemma Gálvez, que pues es coordinadora de esas relaciones con España, de las Olimpiadas, desde esa prefectura, también relaciones internacionales, eso se dedica, pues ha tenido que tirar de imaginación, ¿no? Y de todo lo que es online para hacer lo que se habría hecho en directo, ¿no? Con contacto directo con los deportistas. Sí, la verdad es que es una verdadera pena. La ciudad de Yamaguchi aquí, como les comentaba, va a emitir en directo pues vamos a decir los ejercicios, ¿no? La práctica de las chicas de natación artística desde la piscina. Y bueno, sé que desde otras ciudades de Japón también, pues a través de Zoom, pues a lo mejor han conectado pues a niños de colegios, ¿no? Que estudian a lo mejor la disciplina deportiva de esos deportistas que están en su ciudad y les hacen preguntas, a lo mejor les enseñan algo cultural de su país pues al público japonés a través de pues Zoom y demás, y bueno, pues todo lo que efectivamente se quería hacer en persona se está intentando hacer pues de manera online. Bueno, y en cuanto a la cuestión sanitaria, porque ya hemos contado que Tokio está en estado de emergencia, ¿cómo está la situación en general? ¿Cómo lo percibe la población? ¿Hay muchas medidas de seguridad? Sí, hay muchas medidas de seguridad. Por ejemplo, los deportistas que llegan tienen como no pues que hacerse pruebas antes y durante su estancia en Japón, antes de llegar, nada más llegar, estar solamente en contacto con las personas que se les permite y bueno, y también la población, como ya vemos, ¿no? Pues poquísimas personas en la ceremonia de inauguración, pues ya nosotros tampoco podemos reunirnos, ¿no? Para hacer esos visionados públicos y demás. Y nada, pero desde luego las personas que vamos a decir que están teniendo una situación más restrictiva son los de Tokio. Nosotros que pues somos una región bastante alejada, pues no tenemos una situación tan, claro, vamos a decir, tan dura, ¿no? Bueno, pues Gemma Gálvez, que nos sirve para pues ver lo que se vive ahí en Japón, un país tan grande y tan afectado pues por todo lo que ocurre en estos juegos tan distintos. En cualquier caso, pues el espíritu olímpico que sigue adelante. Gemma, gracias por atendernos un día más. Nada, que tengan buen día ustedes. Bueno, vamos a seguir ya con otros asuntos, con la comunidad internacional que sigue muy atenta a las consecuencias que pueden conllevar las protestas que se produjeron en Cuba hace ya 10 días. Estados Unidos, de hecho, anuncia sanciones por presuntos delitos contra los derechos humanos, pero el gobierno cubano dice que son solo informaciones falsas. Estados Unidos presiona al gobierno de Cuba. La administración de Biden ha sancionado al ministro de Seguridad y al general de las Fuerzas Armadas cubanas por presuntos abusos sobre los derechos humanos durante las protestas. Álvaro López Miera. Sanción infundada y calumniosa según el ministro de Exteriores de la isla, que a través de las redes sociales insta a Joe Biden a revisar sus políticas de represión y brutalidad. Bruno Rodríguez asegura que el gobierno actuó con moderación y respetando los derechos de los cubanos. Sobre los presuntos desaparecidos tras el estallido social, Rodríguez emplazó a identificar a los detenidos en varias localidades de la isla. Por su parte, el observador cubano de derechos humanos asegura que 757 personas han sido detenidas y pide a la Unión Europea y a la ONU que abran investigación. Precisamente el presidente español Pedro Sánchez, de gira por Estados Unidos, ha pedido reformas al gobierno de Díaz-Canel.
Este viernes está prevista que una flotilla de manifestantes salgan de Miami con exiliados cubanos. Pretenden protestar en aguas fronterizas con la isla por los supuestos abusos del régimen. Vamos a Ecuador porque la violencia, los motines en 2 centros penitenciarios están provocando serios problemas de seguridad de la cárcel de Cotopaxi. La Fiscalía de hecho ha confirmado que se han levantado 14 cadáveres y que ha habido una fuga de al menos 65 presos que ya han sido detenidos. Otro episodio muy similar en otro centro, el de Guayaquil, con 8 fallecidos. El hacinamiento, el control que ejercen las bandas son algunas de las razones que provocan este descontrol en las cárceles ecuatorianas. Una vez más, los disparos que provenían desde el interior de la cárcel alertaron al personal de seguridad y a la policía, que desplegaron un operativo para ingresar a la penitenciaría del Litoral y tratar de retomar el control de la situación. Nuevamente se produjeron enfrentamientos entre bandas rivales. Exactamente en el 8 y en el 9. ¿Choneros y lagartos? Está por confirmarse, hay muchos detenidos en el sector y tenemos en estos 2 pabellones y tendríamos que verificar a ver si efectivamente se trata de tal o cual organización. En su cuenta de Twitter, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad informó de la muerte de 8 reos y 3 policías heridos. Han sido inmediatamente trasladados a las casas asistenciales para que sean atendidos y todavía adelantar algún comentario pues estaría por demás porque estamos en el procedimiento. Varios cuerpos de los fallecidos fueron hallados en el piso, cerca del área de huertos. Pues por esto el Gobierno de Ecuador ha decretado, de hecho, el estado de emergencia en las cárceles del país. Miramos ahora a Haití, donde ya saben, asesinaron al presidente haitiano y ahora se enfrentan allí en uno de los capítulos más convulsos de su historia. El magnicidio podría convertirse en la coyuntura para enderezar el rumbo del que es ya el país más pobre del continente americano. El asesinato del presidente haitiano ha exacerbado la inestabilidad en esa nación caribeña. El mandatario Jovenel Moïse gobernó principalmente a través de decretos y buscó una reforma para fortalecer el poder presidencial desde que reemplazó a Michel Martelly en 2017. A raíz de esto se da un rompimiento del Estado de Derecho y del orden constitucional del país y estaba gobernando a través de decretos, pues él disuelve o básicamente echa a un lado el Parlamento de Haití. Es un sistema semipresidencialista. Ahora, después del asesinato de Moïse, una de las opciones para la comunidad internacional es brindar el apoyo necesario para que Haití pueda celebrar las elecciones presidenciales programadas para los próximos meses. Pero otro experto considera la celebración de las elecciones como un error, porque la población apenas está desarrollando incipientes relaciones con los dirigentes que ahora se disputan el poder. No insistir tanto en elecciones inmediatas en este año, es más fomentar un gran diálogo nacional y apoyar a los que están buscando reformar fundamentalmente las instituciones democráticas del país. Ambos expertos coinciden en afirmar que de replantearse el acompañamiento internacional y el diálogo con toda la sociedad, el magnicidio podría generar las condiciones para un cambio sustancial en Haití. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. En Centroamérica vuelven a pasar hambre. Se estima que unos 50 millones de habitantes están sufriendo inseguridad alimentaria grave y el 41% de la población alimentaria moderada. Son cifras intolerables que denuncia la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Honduras es uno de los países más castigados por la pobreza. Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Centroamérica muestra un repunte del hambre, algo que no se había vivido en los últimos 20 años. Lo lamentable de esto es que unos 50 millones de personas de la región están en crisis por la falta de alimentos, concentrados en Guatemala, El Salvador y Honduras, que presentan las tasas más altas de hambre, pues según funcionarios del Programa Mundial de Alimentos, arriba de 3.3 millones de connacionales padecen esta carencia. Actualmente la inseguridad alimentaria en Honduras es un factor crítico que necesita atención. Según estimaciones de la clasificación integrada en fases, más de 3.3 millones de hondureños están sufriendo efectos adversos para poder cubrir su brecha nutricional y calórica.
El hambre obliga a los ciudadanos a huir del país, pues aunado a la pandemia, las tormentas tropicales Iota y Eta dejaron secuelas en amplios sectores del país que aún no pueden recuperarse según los analistas. Si usted hace una estadística realmente a profundidad de lo que está pasando con la migración, se va a dar cuenta que más del 60%, ¿verdad?, de esa población huye por situaciones de hambre. A criterio de los economistas, los programas gubernamentales deberán fortalecerse para incentivar la producción, no solamente de subsistencia, sino para ofrecer al mercado nacional y así atenuar la grave crisis provocada por el hambre. De mantener cierto consumo que les permite estar por encima de la pobreza y aún más por encima de la indigencia, de tal forma de que puedan mantener cierta dieta que les permita seguir sus funciones diarias. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bueno, cambiemos de asunto porque hoy 23 de julio es el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Están entre los mamíferos marinos más perseguidos del mundo, además por varias razones. El objetivo de este día es detener, para empezar, las agresiones que sufren estos animales y que han puesto a varias especies en grave peligro de supervivencia. Son animales de vital importancia para el ecosistema marino, que viven en comunidades y aunque sus costumbres son muy diferentes en cuanto a comportamiento o forma de vida o alimentación, las ballenas y los delfines tienen muchas similitudes importantes y desde luego un enemigo común. El ser humano, la caza, desde luego es la peor pesadilla para estas especies. Y de hecho este día, 23 de julio, se conmemora la jornada en la que entró en vigor esa moratoria que ha prohibido la caza comercial de ballenas por tiempo indefinido. María José Caballeros, portavoz de Greenpeace, y hoy nos acompaña para hablar de este asunto. María José, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Estamos celebrando esa jornada que marca ese momento en el que se prohibió cazar de forma indefinida las ballenas. Lo que pasa es que todavía hay países como Noruega, Islandia y Japón, que está hoy pues de actualidad, que continúan precisamente cazando de forma indiscriminada a estos animales, ¿no? Sí, como tú dices, es un día histórico, es cuando se acuerda esa moratoria que se acordó en 1986, o hace ya mucho tiempo, pero estas tres naciones y luego hay algunas más que hacen caza indígena de subsistencia, especialmente Japón, que es la que ha estado cazando desde siempre entre 200 y 1.200 ballenas cada año, desde que se decretó la moratoria y que finalmente se ha salido de la Comisión Ballenera Internacional para que ya no tener ningún control, siguen esquilmando las poblaciones de ballenas que en el siglo XX se considera que son que se cometió con ellos el mayor sacrificio de cualquier animal en la historia que conocemos de la humanidad. Efectivamente, se ha tratado en este siglo XX y en el XXI de parar ese aniquilamiento masivo de estas especies por diversas cuestiones históricas, pero claro, a día de hoy no hay posibilidad, señora Caballero, de ejercer más presión ante países que directamente ignoran las normas internacionales. Pues la presión que se ejercía era cuando estaban dentro de la Comisión Ballenera Internacional y países como Estados Unidos imponían sanciones comerciales por realizarla, pero realmente siguen haciendo un poco lo que quieren. Son normas acordadas internacionalmente, pero que no se respetan. Si bien es cierto que, por ejemplo, el gobierno de Japón ha dicho que va a dejar en 3 años de dar fondos públicos, dan 46 millones de euros al año para que se realice esta caza de ballenas, y esto es una muy buena señal, porque, por ejemplo, en Islandia la mayor parte de lo que se caza es para vender a Japón, con lo cual sabemos también que el consumo de carne de ballena en Japón ha disminuido en un 98%. Claro. Hay esperanza. El problema es que no hay mucho tiempo. Claro, y lo que sí es importante también es recalcar, y ya que estamos aquí desde Canarias hablándole, pues que hay lugares como Canarias precisamente que tienen un corredor que se ha convertido en santuario, el tercero de todo el mundo, primero de Europa, precisamente para salvaguardar a estas especies, ¿no? Sí, Canarias es auténticamente afortunado por tener tantas especies, 24 de ballenas y delfines, y
las ballenas y delfines son muy afortunadas por estar en torno a las aguas canarias. Hay muy pocos sitios en el mundo donde se pueda ver esa riqueza y donde desde hace tiempo hay normas de respeto y se conoce, y desde la administración se respeta la importancia que tienen estos animales para la salud del océano y también en la lucha contra el cambio climático. Bueno, pues un recuerdo que queríamos hacer hoy para este día tan importante que marcó un hito en la historia de la lucha para proteger a estas especies. Señora Caballero, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo. Bueno, pues precisamente como hablamos con la señora Caballero, aquí hay un lugar privilegiado donde las colonias de ballenas y delfines pues son muy numerosas. Ese lugar está entre La Gomera y Tenerife y allí pues hay un auténtico paraíso para estos animales. Nuestra compañera Mónica Darias, de hecho, ha conocido pues la gran diversidad marina de uno de los mejores lugares para observar a estas criaturas. Y qué mejor manera de venir a conmemorar ese Día de las Ballenas y los Delfines que a un barco de avistamiento de estos mamíferos en un lugar privilegiado, que es La Gomera, ese canal entre Tenerife y la isla Colombina. Nosotros tenemos esta mañana con nosotros a Carmen para que nos cuente un poco, pues un lugar que es casi prácticamente único en el mundo para el avistamiento de estos cetáceos. Buenos días. Buenos días. Pues sí, como bien dices, es uno de los sitios más importantes del mundo para la observación de cetáceos por la configuración de la isla, los vientos y porque también, aparte de los animales residentes, estamos entre medio de aguas frías y cálidas y es como la autopista de donde pasan todas las ballenas que migran de aguas frías a cálidas. Carmen, un sector que se está empezando a movilizar de nuevo después de este confinamiento. Sí, bueno, normalmente aquí la zona donde hay más trabajo siempre es en invierno y en agosto pues tenemos más turistas de la península o del resto de las islas. Este mes de julio se ve que ha pillado a todo el mundo con más ganas de salir de casa y está siendo que parece como un agosto. Además, un barco de avistamiento que, bueno, respeta, es una embarcación que respeta el hábitat natural de estos cetáceos, pues para no molestarlos, para no hacer ningún tipo de interferencia con su vida normal. Es que parte del trabajo consiste en concienciar a la gente de esto. Primero que vean la belleza de lo que tenemos en el planeta, que el hecho de ver una ballena hacer pensar que a lo mejor nuestros nietos nunca pueden volver a ver una ballena y entonces el trabajo es, digamos, concienciación, recoger basura, respetar a los animales, ellos mandan, no vamos a molestar, somos simplemente observadores. Pues muchísimas gracias, Carmen. Nosotros pues nos despedimos sin antes no decir que, bueno, nosotros vamos a seguir buscando porque como se habrán dado cuenta, pues el barco no ha parado de moverse en lo que hacíamos este directo. Bueno, nos despedimos, sino antes sin invitar a uno de los mejores lugares de avistamiento para cetáceos, La Gomera, ya que estas vacaciones lo podríamos aprovechar. Bueno, pues toda una fortuna de nuestra compañera de poder observar cuando salgan esos cetáceos en esas aguas que son todo un lugar para preservar a estas especies. Vamos a ver otro animal, este terrícola en Valencia, ha nacido uno de los animales más extraños del mundo, de hecho es un ericteropo, se llama este animal que ha pesado cerca de 2 kilos cuando nació. El equipo técnico le efectuó una revisión diaria a esa cría, todavía no se sabe su sexo, fíjense, el Biopark de Valencia ha logrado recrear el hábitat de esta especie de origen africano y controlan todo para que la cría crezca tranquila. Los veterinarios han realizado un seguimiento de la madre para evitar cualquier complicación. Antes de irnos vamos a ver lo que se vive a esta hora en Tokio, en Japón, donde dentro de ese estadio está teniendo lugar la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Nosotros podemos verlo, desde luego, por fuera, pero ya les decimos que siguen desfilando las delegaciones de todos los países. Ya ha desfilado la delegación española, la posición número 88, por cierto, con Mireia Belmonte y Saúl Cravioto
como abanderados, el lugar donde van a celebrarse buena parte de la cita olímpica. Bueno, llegamos ya al fin del programa por la semana y hoy de nuevo nos despedimos con música. La protagonista hoy indiscutible, se cumplen 10 años de la muerte de Amy Winehouse. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our high. Bueno, muy joven y fue una de las cantantes más carismáticas del siglo XXI. Murió con solo 27 años y su nombre quedó incluido pues, en ese fatídico club de los llamados 27. Hasta Kurt Cobain o Jim Morrison fallecieron con esa edad. Así que con la música de Amy Winehouse les deseamos un feliz fin de semana. En nada se quedan con el Telenoticias primera edición. Hasta el lunes. Do I stress the man when there's so many real good things at hand? We could have never had it all.